cansaré de decirlo, vaya arranque de año que estamos viviendo en los mercados con una montaña rusa diaria. Teníamos a nuestro indicador por encima de los 17.800 puntos esta mañana a primera hora, en este momento 17.680 con una caída del 0,04%, prácticamente plano pero en negativo después de abrir con grandes subidas a primera hora de la mañana. En este momento Repsol, Enagas e IAG encabezan las salidas con un 1,50%, las subidas con un 1,54%, un 1,55% y un 1,42% de subida respectivamente. Entre las compañías que más bajan hasta ahora, Acciona Energía un 2,69%, Banco Sabadell un 2,16% y Acerinox un 1,95%. Esta es la fotografía fija que nos ofrece el mercado español hasta ahora y que, como les decía, cae muy ligeramente, plano, unas décimas en negativo, pero después de haber subido con fuerza a primera hora esta mañana, cuando entrábamos con Federico Jiménez Los Santos en Es la Mañana de Federico, para dar el resumen de bolsa, estábamos hablando de un indicador por encima de los 17.800 puntos, un indicador que empezaba a soñar con la conquista de los 18.000 puntos. Vamos a ver si los terminaremos de ver o no. Lo que yo no sé si los ve o no los ve, si cree que vamos a llegar a los 18.000 este año o a lo mejor en los 6 primeros meses del año, es nuestro compañero José María Luna, asesor de Luna y Sevilla Asociados y uno de los timones en materia financiera y bursátil de Con Ánimo de Lucro. José María, ¿cómo estás? Muy buenas a todos. Pues no sé si timón o timonel, pero desde luego sí que... Mejor al timón. No sé si timonel, pero ahí estamos, tratando de dirigir el barco a buen rumbo, sin duda alguna. Sí, o por lo menos ayudarnos a interpretar los movimientos de mercado que tenemos en un entorno como el que tenemos, José María. Es increíble, ¿no? Arranca 2026, tenemos intervención de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro. Ya empezamos con una materia prima tan importante como es el petróleo y con lo que puede suponer, ¿no?, para el escenario mundial que Venezuela empiece a disparar su producción de petróleo respecto a las cifras actuales. Tenemos tensión en Irán, Estados Unidos coqueteando con la idea de intervenir en Irán después de que Irán haya tratado de aplastar las protestas con a sangre y fuego, ¿no? Y aún así las protestas continúan en Irán. Parece que se está moviendo mucho la situación en este enclave tan importante también para el petróleo y tan importante para los intereses geoestratégicos internacionales. El conflicto en Ucrania, que todavía no ha terminado con esa invasión rusa y que Donald Trump, quien prometió que traería la paz a Ucrania, todavía no ha cumplido esa palabra. Tenemos además los indicadores en máximos, el IBEX 35, como decía yo al principio, soñando con la conquista de los 18.000 puntos. No sé, ¿tú cómo lo ves? Yo, ¿cómo lo veo? Lo veo apasionante. Con este escenario, ¿dónde nos metemos? Lo veo apasionante y lleno de oportunidades, Luis Fernando. A ver, esas oportunidades, ¿dónde las vemos? Pues mira, las veo en muchos sitios, en la parte de renta fija y en la parte de renta variable, y no digamos en el tema de los metales, por supuesto metales preciosos. Fija, voy a intentar hacer una recapitulación de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado casi todo el rumor, el ruido, el miedo procedía de la parte de los aranceles, ¿no? Los aranceles como una forma de entrar en guerra a Estados Unidos con el resto del mundo, y el miedo sobre todo a nivel económico que supusiera una inflación que se descontrolara. Bueno, pues ayer conocíamos el dato de inflación en Estados Unidos y fue un dato que lo que invita a pensar es que, lejos de que la inflación se descontrole en la parte de Estados Unidos, así no está ocurriendo. La inflación es verdad que está por encima del objetivo que se marca la Reserva Federal como Banco Central, por encima del 2%, pero estamos hablando de una inflación que se está moderando en crecimiento. Es decir, que todos esos miedos que se tenían en torno a la guerra comercial, todos esos miedos a Trump en cuanto a la política, como él entiende la política, con esto no estoy tratando de justificar a Donald Trump, sencillamente tratar de darle una lectura a nivel inteligente, a nivel de inversiones, pues todos esos miedos no se tradujeron ni en caídas en bolsa, ni en una situación de hiperinflación, ¿de acuerdo? Este año no toca el tema arancelario. De hecho, hoy conoceremos si los aranceles se seguirán aplicando o no. Hoy
lo que toca, o probablemente lo que toca a lo largo de todo este ejercicio, sea la parte geopolítica. Luego ya veremos, según se vaya acercando las elecciones a mitad de mandato, probablemente haya otros frentes que se vayan abriendo en Estados Unidos. Pero ahora es la geopolítica. Sí. Y mucha gente piensa que se va a disparar el precio del crudo, que quizás se cierre el estrecho de Hormuz, que Estados Unidos a dónde va a ir, que nos va a llevar a la Tercera Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Volvemos a tratar de explicarlo de la siguiente manera. Estados Unidos, o en este caso la administración Trump, hay que entenderle desde el punto de vista de como un negociador. ¿Cómo negocia? Con palo y zanahoria. Palo, te amenazo, y luego la zanahoria. Vas por el buen redil, por donde más o menos queremos que vayas, y al final, bueno, pues conseguimos todo lo que queremos para la economía y que no se descarrile ni la inflación, ni el crecimiento económico, y mucho menos los mercados de capitales. No creo que vaya a repuntar excesivamente el precio del crudo, no creo que se vaya a cerrar el estrecho de Hormuz. Es más, probablemente el precio del crudo vaya a caer, y eso es una muy buena noticia para los mercados, tanto de deuda, sobre todo deuda privada, y para la renta variable. ¿Y el oro qué? Pues el oro, mientras los estados quieran seguir gastando, y es uno de los motores para que crezca este año por más gasto público, pues el oro no cabe la menor duda que lo podrá seguir haciendo bien. Por eso que, más allá de la rumorología, si no se descarrila el crecimiento económico y no sube la inflación, el ejercicio con tanta liquidez que hay en el sistema financiero no debería de ser malo para invertir en renta variable y en renta fija privada. Y el último apunte, si me permites. Sí. Eso sí, que la gente o el inversor que nos esté escuchando, cuando invierta en bolsa, que esto lo tenga grabado a fuego. No es un año para estar solo en tecnología. No. Hay muchos otros valores más allá de la tecnología que ya lo están haciendo bien y que lo van a seguir haciendo mejor en relativo frente a la propia tecnología. Tengo que decir que comparto contigo el análisis de que es probable que veamos no subidas del crudo, sino bajadas, ¿no? Si resulta que a partir de ahora empieza a haber más petróleo en circulación del que había, pues lo lógico es que si la oferta aumenta, los precios bajen. Pero bueno, tendremos que verlo porque el escenario internacional con lo que tenemos en Irán es extraordinariamente complejo. Siempre habrá que verlo. Luego otro punto de incertidumbre es lo que está pasando con la Reserva Federal norteamericana, ¿no? Esto ya está descontado, esta crisis ya la han descontado los mercados, están ya pensando más bien en el próximo gobernador de la Reserva Federal y su más que previsible política laxa en tipos de interés. Bueno, vamos a ver, yo creo que el mercado en cierta manera sí está descontando este enfrentamiento que se mantiene, porque no es nuevo, entre Trump y Powell, ¿de acuerdo? Es más, Donald Trump lo que pretende es que ni siquiera Jerome Powell, cuando deje su mandato ahora en mayo, forme parte dentro de esta institución monetaria. Esto último que acabo de decir, podría hacer que durante un cierto tiempo existe el riesgo de que no tuviéramos a alguien al frente de la propia Reserva Federal norteamericana, con lo cual sí que podría generar un ruido en cuanto a que el mercado ahora mismo está descontando ruido político, pero probablemente sí bajada de tipos de interés en el primer o segundo trimestre de este año, al menos de un 0,25%. Claro, si esa pugna política retrasa que la nueva persona que esté al frente de la FED, aunque conozcamos el nombre, pero no pueda estar dirigiendo la propia institución monetaria, que no lo olvidemos que es un conjunto de entidades financieras, de entidades de bancos centrales como gobierno federal o banco federal, sí que podría eso generar volatilidad en el mercado. Pero Fernando, me quedo un poco con las últimas palabras de Trump a Jamie Dimon de JP Morgan, que Jamie Dimon decía que este retraso o esta lucha puede generar inflación y puede incluso hacer subir los tipos de interés. Y Trump ha sido muy claro, ha dicho, no lo creo. Y yo no me gustaría ir contra la Fed, pero en estos momentos no me gustaría ir contra Trump a nivel financiero, con lo cual quiero pensar que más allá del ruido político, que sí que es verdad que es lamentable la injerencia política en instituciones independientes,
pero la realidad va a ser muy tozuda. Y es que la situación de menor crecimiento económico, menores datos o enfriamiento del mercado laboral norteamericano y una inflación que se contiene, al final, sea quien fuere la persona que dirija la Reserva Federal y en ese pool de bancos federales o de bancos centrales, tomarán la decisión, yo creo que es la más coherente, y es que los tipos de interés, en lugar de estar en situación neutral, puedan ser una situación más, digamos, más laxa. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todo lo que vaya sucediendo y aquí lo contaremos siempre con tu ayuda. José María, muchísimas gracias. Nada, un placer. Cuidaros mucho. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo.